Estamos prácticamente en la hora, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en la hora, así que vamos a dar inicio a la reunión clínica de hoy día, un tema interesante, una actualización sobre normas. Así que es bilirrubinemia neonatal. Doctora Prado, a ver si vemos aquí la... Ya. Es que vamos a hablar sobre las nuevas guías internacionales y por qué adoptarlas, doctora Prado, sobre bilirrubinemia neonatal. La presentación la va a hacer la unidad de neonatología en conjunto con la unidad de gastroenterología del hospital, la doctora Catherine Batalla y Milicen Vidal a cargo de la presentación. Sí, Catherine, encantado. Parte tú. No, primero que todo, buenos días, ya todos nos conocen. La verdad es que quisimos hacer este protocolo y esta presentación en conjunto, porque si bien probablemente el punto de vista como de bilirrubinemia neonatal, uno piensa más que nada en la unidad de neonatología, sin embargo, la idea es que este protocolo que vamos a presentar, y a propósito, digamos, de los antecedentes y las evidencias que les vamos a presentar, sea un protocolo que sea implementado a lo largo de todo el hospital, particularmente los equipos que se enfrentan de primera instancia a estos pacientes, digamos, que reingresan a nuestro hospital, que son el servicio de urgencia, ¿ya? Y que por lo tanto se tiene que hacer un enfoque no solamente de UCI neonatal o de UPC neonatal, sino que también un enfoque completamente pediátrico, porque la idea no es solamente ver la hiperbilirrubinemia neonatal indirecta, sino que también hay otros elementos, digamos, que están a propósito, digamos, de todo el conjunto del paciente. Y esa fue la idea de hacer este protocolo en conjunto de ambos equipos, dándole una visión pediátrica y una visión de nuestro subgrupo de pacientes específicos, que en general son los pacientes que ya se dieron de alta de una neonatología, ¿ya? Entonces, antes de tocar el tema como de datos duros de por qué hay que adoptar esta guía o por qué se hicieron estos cambios, vamos a hacer un recordatorio de la fisiopatología de lo que ocurre en el recién nacido, ¿ya? Esta es nuestra hoja de ruta y vamos a partir recordando que la ictericia es esta coloración amarillenta de la piel y mucosas que se ocasiona generalmente por el depósito de bilirrubina, ¿ya? Se observa visualmente desde que nosotros tenemos una bili sobre 4 o 5. Y la hiperbilirrubinemia, como concepto bioquímico, indica la cifra de bilirrubina plasmática mayor a la normal, ¿ya? Vamos a decir que esta hiperbilirrubinemia es directa o conjugada, vale decir colestásica, si la bilirrubina directa está sobre 1 miligramo por decilitro. Y si no cumple esta condición, vamos a hablar de hiperbilirrubinemia indirecta, en donde está el 95 o 96% de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencia, ¿ya? Para esto tenemos que saber que la bili directa o indirecta se refiere a un método bioquímico en el cual lo que se hace es una reacción, que es la reacción de Van der Berg, en la cual uno logra desprender qué porcentaje de esta bili corresponde a una bili directa e indirecta, ¿ya? Es un concepto bioquímico, por decirlo así, ¿ya? Por eso no es lo mismo, estrictamente hablando, bili directa que bili conjugada, ¿ya? Porque depende de lo que reaccione en esta reacción, ¿ya? La hiperbilirrubinemia es una identidad muy frecuente en el recién nacido, puede alcanzar hasta un 60% en los pacientes recién nacidos de término y hasta en un 80% de los recién nacidos de pretérmino. Y por eso es importante saber pesquisarla y tenerla presente dentro del examen físico de los pacientes recién nacidos. Habitualmente es benigna y fisiológica, y el gran desafío es que tenemos que identificar aquellos pacientes en donde esta hiperbilirrubinemia pudiese ser patológica y por lo tanto requiera un seguimiento o un manejo distinto. Recordamos entonces que la bilirrubina es un pigmento derivado del metabolismo de las hemoproteínas y en rangos fisiológicos posee funciones antioxidantes, ¿ya? Entonces ese es su rol normalmente. A mayores concentraciones prevalecen los efectos tóxicos, que son los que vamos a abordar más adelante. No es hidrosoluble y la fototerapia lo que hace es cambiar su configuración para permitir una eliminación a través de la orina. Entonces, como decíamos, la mayoría de la bilirrubina proviene de la destrucción de los eritrocitos ya senescentes o de los que se rompen durante su producción. Perdón. Y esta después pasa a los procesos distintos de metabolización hasta llegar a la bilirrubina que anda libre, ¿ya? Esta bilirrubina libre o no unida a la albúmina es la que presenta el riesgo en el recién nacido, porque es la que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto producir los daños neurológicos que vamos a conversar después, ¿ya? Cuando la bilirrubina se une a la albúmina, logra pasar entonces a el hígado, en donde es nuevamente conjugada,
Y aquí, una vez conjugada, es excretada a través de los conductos biliares y puede pasar al intestino, en donde es desconjugada por las bacterias del intestino y pasa a la circulación enterohepática, ¿ya? Cuando tenemos al recién nacido, el recién nacido tiene una fisiopatología distinta a la de las otras edades. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la producción de la bilirrubina, ¿ya? Y eso se debe a que el eritrocito es más grande, porque tiene hemoglobina fetal y por lo tanto se rompe más. Tiene una vida media menor, de 120, que es la que tiene la hemoglobina de adulto. El eritrocito fetal tiene una sobrevida de 90 días. Y por eso hace que tengamos basalmente mayor número de bilirrubina, ¿ya? Hay una disminución del transporte y la captación y disminución de la conjugación, porque esta hemoglobina fetal se une en menor rango con la albúmina y por lo tanto también se conjuga menos. Y hay un aumento de la circulación enterohepática porque las bacterias descomponen más fácilmente esta unión que se había generado, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente, un recién nacido, que llega al servicio de urgencia con una ictericia visual y que por lo tanto nos va a hacer sospechar si es que tengo que tomarle o no exámenes, la evaluación inicial va a estar destinada a, primero, pesquisar en todo niño la presencia o no de colestasia. Y para eso tenemos que recordar cuál es la triada clásica, ¿ya? Desestimar si es que el paciente pudiese presentar alguna patología grave. Y esos pacientes por lo general son pacientes que van a llegar en sepsis o van a llegar como en un estado de shock, o pacientes que van a tener hipoglicemia o otras alteraciones asociadas, ¿ya? Y buscar algunos elementos sugerentes de patología hepatobiliar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les decía yo, cada oportunidad que el paciente llega con ictericia a la urgencia, tenemos que aprovechar de descartar estas patologías, que si bien son poco frecuentes, por lo general son más complejas. De la hiperbilirrubinemia indirecta, tenemos que recordar que nuestros pacientes son pacientes que ya fueron de alta de una neonatología. Entonces, algunas patologías que son propias del periodo reciente de inmediato neonatal, ya van a estar, la mayoría, por decirlo así, como ya visualizadas, ya vamos a verla descartada, ¿ya? Nuestros pacientes por lo general ingresan por dos motivos, ¿cierto? Ingresan como por una icteresia que se llama, antiguamente se decía por lactancia materna, pero era por déficit de lactancia materna, o sea, por pacientes con hipoalimentación. Y lo otro es la ictericia de lactancia materna como prolongada, ¿ya? Y que ahí lo que se ve alterado es la desconjugación a nivel de la circulación enterohepática, ¿ya? Puede haber un incremento en la producción, que puede ser los pacientes que tienen alguna incompatibilidad de grupo, o también puede ser que haya un aumento en la producción porque hay alteraciones del glóbulo rojo que hacen que este se destruya en forma más rápida, o porque hay algún secuestro del punto de vista como un cefalohematoma, alguna hemorragia, o un paciente con policitemia que por lo tanto también va a tener más producción. Puede haber una disminución en el clearance como el Gilbert, puede haber una alteración en la conjugación como el Krieger-Nachar, y hay otras alteraciones que tenemos que recordar. Los pacientes que son hijos de la madre diabética tienen más riesgo también de hiperbilirubinemia indirecta, y hay pacientes que son propios de las patologías gastrointestinales como la estenosis del píloro, la obstrucción intestinal, el hipotiroidismo y algunas otras que desplazan la bilirrubina. ¿Ya? Pero yo les dije que lo que también nos importa es aprovechar esta instancia, no solo en pesquisar los que vamos a ingresar a fototerapia, a la exsanguinotransfusión si es que lo requieren, sino no olvidarnos que cada vez que tenemos estos pacientes es una oportunidad de hacer un diagnóstico, ¿ya? Y hay un grupo de pacientes que van a debutar con ictericia colestásica, y esto ocurre porque hay una alteración del flujo biliar, cuya triada habitual es ictericia, coluria y acolia, para lo cual siempre deberíamos aplicar la cartilla de colores, ¿ya? Hoy día la cartilla de colores está en el carnet de control de recién nacido, está en la segunda página, o sea, ustedes abren el carnet y está. Y por favor, cuando tengan que hacer una evaluación del color de las deposiciones, siempre háganlo con la cartilla de colores, ¿ya? Nosotros tenemos un caso reciente que fue el año pasado, en donde la madre siempre decía una característica, pero nunca le hicieron ver la cartilla, y la primera persona que vio la cartilla, que era la séptima persona que consultó, fue la que dijo que tenía colia, ¿ya? Y recordar que cuando entramos al paciente que tiene una patología como ictericia colestásica, nuestro abanico de posibilidades cambia, es muy distinto al otro paciente y por lo tanto en esos pacientes siempre se debería hacer una interconsulta para que sea evaluado y decidir los estudios que se van a realizar, ¿ya? Como les decía entonces, esta cartilla está en la segunda página de su carnet de alta de la neonatología y por lo tanto es algo que deberíamos aplicar, ¿ya? Tanto aplicarlo cuando lo hospitalizamos y le hacemos la pregunta, como cuando lo vamos a dar de alta, porque le vamos a tener que dar signos de alarma en caso de reconsultar, ¿ya?
Entonces también es nuestra parte docente como pediatras educar a los padres respecto a cuáles son los signos de alarma por los que tendrían que volver a consultar, ¿ya? Esta es una cartilla que está comprobada, que tiene una sensibilidad del 95% de pesquisar hipocolia o acolia y que lo que ha logrado es disminuir el tiempo en el que las pacientes con atresia bilateral consultan y por lo tanto son intervenidos y operados, ¿ya? Entonces lo importante es conocer cuándo realizar estudios complementarios a pacientes que tengan factores de riesgo para hacer alguna ictericia que se escape de las ictericias habituales o un síndrome colestásico. Y ahora vamos a entrar de lleno un poco a las modificaciones que queremos hacer en nuestro protocolo y respecto a esto explicar un poquitito ciertos elementos. Vamos a hablar de dos temas principales, uno de la neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia neonatal, hablando un poco más que lo causa, un poco de las evidencias que hay, y también respecto a las nuevas guías y que son un poquitito más permisivas en el sentido de ingreso a fototerapia y cuáles son las evidencias respecto a esto, ¿ya? Como dijo la doctora Vidal recientemente, los recién nacidos pueden llegar hasta en un 80% tener algún grado de ictericia. Lo importante es el monitoreo cuidadoso, perdón, pero porque el riesgo principal es el riesgo de encefalopatía bilirrubínica y la secuela que sería el kernicterus. Tener en cuenta que yo creo que todos tenemos este concepto claro, que el kernicterus es una condición neurológica discapacitante permanente, irreversible, es una secuela, es algo que le pasó al paciente y no podemos modificar. Tiene alguna, digamos, de las siguientes alteraciones, que puede ser parálisis cerebral, coriotetóxica, parece la mirada, displasia del desmante dental, hipoacusia sensorio-neural, o hallazgos característicos de la resonancia magnética, o hay un espectro de desorden del kernicterus que puede tener un compromiso más motor o un compromiso más auditivo. Sin embargo, lo que quiero recalcar es que es una secuela y por lo tanto, en lo que tenemos que enfocarnos es el paciente de riesgo que tenga que tener esta secuela. Y en este contexto tenemos dos elementos que tenemos que analizar. Uno, el estado o el estatus del paciente al ingreso con la hiperbilirrubinemia y el segundo, los niveles de bilirrubina, ¿ya? Entonces, entender que la encefalopatía bilirrubínica aguda, que es un concepto que tenemos que empezar a aplicar, digamos, constantemente en nuestros pacientes que ingresan, es una complicación severa de la ictericia neonatal extrema, es una alteración del estado neurológico agudo y tiene el riesgo de muerte de kernicterus. Es por eso la importancia, digamos, de pesquisarla. ¿Y cómo la vamos a pesquisar? Con este score, que es el evaluado por el BIND score, que es un score que acá lo tenemos en inglés, pero la idea es que cuando implementemos el protocolo, este score esté bueno, haciendo un mini resumen, es que básicamente para evaluar el riesgo de pacientes que tienen kernicterus o riesgo de muerte, tenemos que evaluar dos elementos, que es la encefalopatía bilirrubínica aguda y los niveles de bilirrubina y los factores de riesgo, que eso lo vamos a ver más adelante. Y por lo tanto tenemos que aplicar este score. Y por lo tanto es un score que en el fondo nos habla de la severidad de la ictericia neonatal y su asociación con la encefalopatía bilirrubínica aguda basada en signos clínicos, ¿ya? Este score puede tener un puntaje de 0 a 1, que es un score leve y que habla de una encefalopatía bilirrubínica leve y que en general no se asocia con complicaciones, que eso lo vamos a ver en estudios más adelante, y desde 4 en adelante habla de una encefalopatía bilirrubínica al menos moderada, y que esos son los que tienen asociación con riesgo, y por lo tanto, esos son los pacientes que tienen riesgo de muerte y kernicterus. La idea es que empecemos a aplicar este score en todo paciente que ingresa a fototerapia, ¿ya? Eso con el BIND score. Ahora, ¿cuáles son las evidencias para las modificaciones de las curvas? Bueno, la guía habla de unas curvas que son más permisivas para ingresar y se basó principalmente en este gran estudio que evaluó los niveles de bilirrubina sérica y factores de riesgo de neurotoxicidad para predecir encefalopatía bilirrubínica aguda. Fue el 2008 y en el fondo lo que hace es una relación entre la bilirrubina de ingreso, la encefalopatía bilirrubínica aguda y la encefalopatía bilirrubínica residual, o sea, al alta, después del tratamiento o en caso de muerte también, ¿ya? Esto es un estudio unicéntrico y lo que quiero recalcar es que abarca el grupo de nuestros pacientes, pacientes que son de más de 34 semanas, que son de menores de 14 días, y ingresaron a los pacientes con bilirrubina sobre 25 miligramos por decilitro, ¿ya?
Se evaluó cualquier evidencia de compromiso neurológico al tiempo del alta o muerte y a estos se catalogaron como sobre 4 aquellos que tenían encefalopatía bilirrubínica como diagnosticada al ingreso. ¿Qué es lo que le quiero mostrar de estas curvas y es lo que está destacado? Primero, de los grupos, un 50% tenía bilirrubina entre 25 y 30 y el resto tenía sobre 30, o sea, son grupos con niveles de bilirrubina bastante elevados, ¿ya? Para primero entender eso. Segundo, los factores de riesgo o las causas sospechosas de ¿qué es lo que adopta la Academia Americana de Pediatría? Es que los pacientes con incompatibilidad de grupo, ya sea RH o clásico, no solamente habla de la incompatibilidad, sino habla de anemia, o sea, de hemólisis asociada a esta incompatibilidad de grupo. Y por lo tanto, esos son los pacientes de riesgo, ¿ya? No una incompatibilidad de grupo aislada sin hemólisis. Ese paciente no es un paciente de riesgo, ¿ya? Y este cuadrito es lo que quiero que se fijen principalmente. Y en el fondo, acá, en la primera tabla, habla del score de VIN de entrada. Acá habla de los pacientes que sobrevivieron con encefalopatía bilirrubínica, que murieron con encefalopatía bilirrubínica y ellos se resolvieron sin alteraciones, ¿ya? Y en el fondo, si vemos que los pacientes que tienen score de VIN de 0, o sea, normal, ninguno tuvo encefalopatía bilirrubínica al alta, ¿ya? O sea, es importante detectarlo y pesquisarlo. Segundo, aquellos que tuvieron alteraciones sutiles con un score de VIN de 1 a 3, tuvieron 3 en total tuvieron encefalopatía bilirrubínica, de los cuales 2 sobrevivieron y 1 falleció. Y si vemos estos valores, son valores hasta 57 miligramos por decilitro de bilirrubina. Pero les voy a mostrar en la próxima diapositiva que estos pacientes tenían otros factores de riesgo, ¿ya? No son pacientes que aisladamente tenían solamente una encefalopatía bilirrubínica sutil. Y en cambio, aquellos pacientes que tuvieron score de VIN sobre 4 fueron los que tuvieron más encefalopatía bilirrubínica, ya sea de sobrevida o muerte. Los que sobrevivieron o los que fallecieron, o sea, hasta un 14%, ¿ya? Esos son nuestros pacientes de riesgo de tener kernicterus o encefalopatía bilirrubínica al alta. Es importante hacerlo al momento de ingreso a fototerapia este score. Y acá es lo que les decía, relación de VIN score y outcome neurológico. Es una buena correlación, o sea, 0 no tienen, paciente con VIN de 0 al ingreso, no tienen riesgo de encefalopatía bilirrubínica al alta. Paciente con score de VIN de 1 a 3, muy pocos, y los que tuvieron, que fueron un 5,4%, el caso 1 tenía una bilirrubina extremadamente elevada, de 55. El caso 2 tenía una sepsis. Y el caso 3 tenía una enfermedad hemolítica. O sea, son pacientes que tienen otros factores de riesgos más allá de solamente las alteraciones sutiles neurológicas. ¿Ya? Y en cambio, los niveles de bilirrubina sérica asociada con el outcome neurológico no tenían tanta correlación. Los pacientes que tenían bilirrubina sérica sin factores de riesgo y sin desarrollo de encefalopatía bilirrubínica llegaban a tener hasta bilirrubina de 32 miligramos por decilitro sin encefalopatía bilirrubínica al alta. Aquellos sin factores de riesgo de neurotoxicidad estamos hablando, ¿ya? Y de los 26 fallecidos y los de pacientes con al alta, claro, había un gran porcentaje que tenía bilirrubina sérica sobre 30 miligramos por decilitro, y de los otros que tenían niveles de bilirrubina de menos de 30, todos tenían hemólisis severa. O sea, todos tenían otro factor de riesgo. Lo mismo, los que no fallecieron, que tenían la mayoría sobre 30 miligramos por decilitro, de los otros también tenían sepsis o hemólisis severa. O sea, tienen otros factores de riesgo. Pareciera que el nivel de bilirrubina aislado sin factor de riesgo, siempre que sea un límite aceptable y tolerable, que lo vamos a determinar, no asocia con encefalopatía bilirrubínica. ¿Ya? Y estos son los elementos con que se asocian como el riesgo relativo de desarrollar encefalopatía bilirrubínica al alta, o VIN score sobre 4, encefalopatía bilirrubínica aguda. Aquellos sobre 30 miligramos por decilitro tenían un 10% más. Aquellos que tenían un peso de menos de 2,7 kg tenían un 20% más. Aquellos tenían incompatibilidad de RH con anemia, o sea, hemólisis, tenían hasta 48 veces más de riesgo de hacer encefalopatía bilirrubínica. Esos son nuestros pacientes objetivos. Aquellos que tenían sepsis tenían 20 veces más. Esos son nuestros pacientes objetivos. ¿Ya? Y por otro lado, la incompatibilidad de grupo clásico, pese a que tenía hemólisis,
tenía un riesgo, pero sin diferencia estadísticamente significativa. Pareciera que tiene un riesgo mayor, pero no es tan importante. ¿Ya? Quiero que quede claro ese concepto. Nuevamente, pacientes sin factores de riesgo, poco riesgo de encefalopatía y tenían otros factores de riesgo. Con un factor de riesgo aumenta el riesgo relativo y a medida que aumentamos más y más factores de riesgo, aumenta mucho más el riesgo de encefalopatía bilirrubínica. O sea, a más de un factor de riesgo, independiente del nivel de bilirrubina, aumenta el riesgo de encefalopatía bilirrubínica. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, incompatibilidad de RH con hemólisis, peso de menos de 2,7 kg, sepsis, eso principalmente, ¿ya? Se repite un poco lo mismo, los factores de riesgo en neurotoxicidad, aquellos que no tenían factores de riesgo, solo un 4,5%, los que tenían incompatibilidad de grupo clásico, un 10%, pero los que tenían sepsis o RH negativo con anemia, 71%. Insisto, este es nuestro grupo de pacientes. Y este, por último, es una tabla que en el fondo nos habla de cuál es el nivel de bilirrubina que, dependiendo de los pacientes con o sin factores de riesgo, estaría asociado con encefalopatía bilirrubínica, ¿ya? Y vemos que los pacientes con factores de riesgo tienen una sensibilidad, pese a que tener altos falsos predictivos, altos falsos positivos, en el fondo tiene una sensibilidad del 90% con un nivel de bilirrubina de 25. O sea, pacientes con factores de riesgo, pero los factores de riesgo que hablamos: incompatibilidad de grupo con hemólisis, sepsis y peso de menos de 2,7 kg. Y aquellos sin factores de riesgo, miren, 31,5 miligramos por decilitro. O sea, nuevamente, el nivel de bilirrubina tan elevado que estamos acostumbrados, sobre 20, 25, aún parece seguro, en pacientes sin factores de riesgo. Conclusiones de este estudio, y que de lo que se agarra un poco la Academia Americana de Pediatría para ajustar las curvas: en ausencia de factores de riesgo para neurotoxicidad, no hubo casos de encefalopatía bilirrubínica aguda con niveles de bilirrubina de menos de 31. Y no hubo casos a pesar de niveles de sobre 30. Entonces, en ausencia de factores de riesgo, los recién nacidos pueden tolerar valores entre 25 y 30, y aún así se vuelve permisivo, entre 25 y 30, con bajo riesgo de neurotoxicidad. La incompatibilidad de grupo clásico tiene menos influencia que el RH en outcome neurológico. El umbral de incompatibilidad de RH, siempre que esté con hemólisis, parece más seguro en 25 versus el ABO, que es de 33, que es más parecido a las pacientes sin factores de riesgo. Y pacientes con sepsis también aumenta el riesgo a sobre 25 miligramos por decilitro, que son los rasgos que ocupa la Academia Americana de Pediatría. ¿Ya? Nuevamente me dicen, ya, pero esto es agudo, a largo plazo. Bueno, a largo plazo, este estudio que se hizo en 2006, no hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos que tienen sobre niveles de 25 miligramos por decilitro, abajo niveles de 25 miligramos por decilitro, en examen físico neurológico o diagnóstico neurológico. Tampoco en problemas conductuales reportados a los padres. Lo único que había una discreta diferencia, que los pacientes con un test de COM directo positivo, o sea, que ellos estaban haciendo hemólisis, tienen un menor estrés cognitivo, pero eso depende de su factor de riesgo, no del nivel de bilirrubina, ¿ya? Y por último, ustedes me dicen, ya, pero aplicando las guías, ¿será que estos pacientes reingresan más? Bueno, este es el último estudio que se hizo, que es una revisión retrospectiva de 22.500 pacientes, o sea, es un N extremadamente grande. Y que en el fondo se hizo recientemente, una vez implementada la guía, y se hizo los outcomes comparativos, ver antes y después de la implementación de la guía, ya sea la tasa de fototerapia y otros outcomes clínicos. Primero, es algo lógico, dado que los umbrales son más altos, hay menor tasa de ingreso a fototerapia, lo cual no es menor. Ingresar a un paciente, separarlo de su madre, interrumpir la lactancia materna, hacer una disrupción de ese postnatal, no es menor, ¿ya? No es un factor menor. El tema social, acá de repente mamás que viven lejos, que tienen otros hijos, que no tienen apoyo, hay que tener en consideración. Y quiero mostrarles esto: pacientes que recibieron fototerapia, menor, que es algo que es, lo que habíamos dicho, que es más o menos obvio. Pero pacientes por reingreso, sin diferencias estadísticamente significativas. Pacientes que reingresaron no fueron más respecto al protocolo anterior. Entonces, hubo una reducción del 46% del uso de la fototerapia, pero sin aumentar el riesgo de reingreso. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero los que reingresaron, ingresaron más graves quizás? Tampoco. Aquellos que reingresaron no tienen diferencia estadísticamente significativa en la necesidad de escalar la terapia, en la necesidad de exsanguíneo transfusión, en necesidad de inmunoglobulina endovenosa. ¿Ya?
O sea, pareciera un beneficio amplio, pareciera ser seguro. Conclusiones. La implementación de la guía para manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal, publicada, probablemente lleva a una reducción del uso de la fototerapia, además de la necesidad de la toma de bilirrubina sérica total, o sea, hace menos tomas, menos punciones a los pacientes también. Se sugiere la implementación de la guía para ofrecer mejores oportunidades para nuestros pacientes y algo que importante recomienda la guía, que tiene que ser adaptada a la realidad local. Y es por eso que nosotros hicimos este protocolo adaptado a nuestra realidad, que no es un lugar donde nacen pacientes, es un lugar donde reingresan. Nueva guía, solo 2 detalles, decir que los factores de riesgo para fototerapia, o sea, para hiperbilirrubinemia, es algo que nosotros conocemos, que también va a estar idealmente pegado o en las unidades que reciban estos pacientes para que tengan en cuenta los pacientes de riesgo de hacer ictericia neonatal y sean más atentos con estos pacientes. Y estos son los pacientes de neurotoxicidad. O sea, son los factores de riesgo de neurotoxicidad que sugiere la guía de la Academia Americana de Pediatría. Edad gestacional de menos de 38 semanas, albúmina de menos de 3, enfermedad isoinmune hemolítica o alguna otra hemólisis, sepsis, inestabilidad previa en las últimas 24 horas. Y algo que tenemos que implementar nosotros, que es parte de nuestro protocolo, implementación del score de BIN para evaluar riesgo. ¿Ya? Es algo que no se nos puede pasar, porque ya vimos al principio, un score de BIN alterado se asocia a muerte o encefalopatía bilirrubínica al alta. Entonces, la reducción de los procedimientos innecesarios en neonatología tiene implicancias importantes. Lo que mismo que dijimos, separación del recién nacido, de la familia, ansiedad parental, disrupción de la relación con la lactancia materna, algo que sabemos que tantos beneficios nos trae. A una mamá se le puede cortar la leche solo porque su bebé se hospitalice, quizás hasta sin necesidad. Y las implicancias sociales, que es algo que tenemos que considerar en nuestra realidad local. Y aquí viene la implementación de la local. Ya vamos a funcionar con este, ¿no? Y en verdad, nuestro protocolo, como dice la CAT, lo que hicimos fue, primero, adoptar las nuevas guías, porque ya tenemos evidencia suficiente para decir que subir los niveles de entrada a fototerapia y subir los niveles de sanguíneo de transfusión parece ser que solo nos trae beneficios sin aumentar riesgo, ¿ya? Para eso tenemos que estar claros, como creer esta evidencia, y eso quisimos demostrarse, ¿ya? Y lo segundo es que en la guía americana hace menos controles de la bilirrubina, o sea, eso que nosotros hacíamos, control a las 4 horas, 2 descensos, un rebote, fuera, ¿ya? Porque la idea es también intervenir menos al paciente y permitir que se puedan ir de alta más precoz. Pero también la guía lo que hacía era que decía, al que se va de alta, lo controla el otro día. Y eso sabemos que no es una realidad real para nosotros, ¿cierto? Nosotros no tenemos la certeza que todo el paciente que lo vamos a dar de alta hoy día, mañana lo vamos a poder reevaluar en el campo. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue que si bien la guía sacaba de fototerapia con cierto nivel, nosotros los vamos a sacar más bajo, como para sacarlos con un nivel más seguro para que, aunque tengan un mini rebote, no tengan que volver a reingresar. ¿Ok? Entonces, esta es la guía. Y la guía dice así, partimos con un setting de pacientes distinto, por lo tanto, esto no es una guía que si yo me voy a otro hospital, después los becados de pediatría pueden llegar y aplicar. Esa es la guía local. Si ustedes se van a otro hospital que tiene recién nacido, tiene que ver si es que tiene que modificarla. Este es un recién nacido que se fue de alta a la neonatología y reingresa por un servicio de urgencia. Entonces, es un recién nacido que tiene más de 48 horas de vida y por lo tanto, a la entrada, ¿qué le vamos a pedir? Un perfil bioquímico. ¿Por qué? Porque la guía dice que tengo que aprovechar estas instancias para en una vez hacerle una bili directa y ver que no tenga una ictericia colestásica. Le vamos a pedir grupo IRH de entrada, porque ya lo pinchamos al paciente, entonces no vamos a esperar a tener que volver a funcionarlo para saber si es que tenía incompatibilidad o no y tener que ver si es que tengo que pedirle después otra cosa, ¿ya? Y a esos pacientes vamos a ver si está en rango de fototerapia, si es no, vamos a ver si está muy cercano a la fototerapia, lo vamos a recontrolar en 24 horas, eso sí, con examen y por lo tanto tendría que ser la urgencia porque probablemente no lo van a poder tomar en el CEFAM, ¿ya? Pero si está más de 2 puntos de la fototerapia, control clínico nomás en su consultorio, ¿ya? Si es sí, lo primero que vamos a recordar después de la presentación de la CAT es que a ese paciente, independiente del valor que tenga, le voy a hacer score de BIN y lo voy a dejar anotado en su ficha, ¿ya? Y vamos a iniciar lo más precoz posible la fototerapia. Si esa bili está en rango de sanguíneo transfusión, aquí no hay duda, el paciente se va al OPC neonatal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que están cercanos a la sanguíneo transfusión?
A esos pacientes, la guía también sugiere algo que se llama intensificación del tratamiento. A esos pacientes lo que queremos hacer es evitarles ingresar a exsanguinotransfusión, ¿ya? Y por lo tanto, a esos pacientes lo que vamos a hacer es instalarle la fototerapia en el servicio de urgencia. Apenas apenas detectamos ese nivel, se indica la fototerapia y además vamos a hacer un control rápido en 2 horas para ver si en esas 2 horas está respondiendo a la fototerapia o si vamos a tener que en verdad ingresar a la unidad de neonatología, cuidados intensivos, porque puede estar mucho más cercano a la exsanguinotransfusión. Y además, entonces, cuando este paciente está en la urgencia, el de la urgencia me dice, es que no está en rango exsanguíneo, así que le toca básico. Pero yo digo, pero es que está muy cercano al exsanguíneo, entonces no sé dónde va a ir. Lo que dijimos es, lo ideal es que este paciente se vaya rápido de la urgencia, ¿cierto? Porque en la urgencia sabemos que hay virus, hay otros pacientes que están enfermos, no es la condición óptima para el paciente. Pero, como también sabemos que tiene el rango de exsanguinotransfusión, donde lo vamos a ingresar tiene que ser conversado. Ese paciente se ponen en contacto con la neo y con la residencia y decidimos cuál es el mejor lugar. Quizás estamos en un veranito de San Juan y en la neo hay muchos cupos y el doctor nos dice, tráigalo para acá porque está muy cercano, lo seguimos nosotros. Pero hay veces que esa posibilidad no hay y no tenemos cupo, ¿cierto? Pero entonces lo que vamos a hacer es conversar con la neonatología y vamos a decir, pero doctor, si yo lo ingreso al piso, ¿usted tiene después una posibilidad para hacer trueque con ese paciente? Entonces, si hay posibilidad después de cambiar a otro paciente de la neo, que se empiecen a preparar los traslados, etcétera, lo podemos ingresar a una sala de cupos medios de la residencia, porque sabemos que vamos a tener la posibilidad de cambio si es que lo necesitamos, ¿ya? Pero si no hay la posibilidad de cambios, se tiene que quedar esas 2 primeras horas en la urgencia, porque eventualmente puede ser que necesitemos trasladarlo al extrasistema. ¿Se entiende? Entonces, si a las 2 horas de la foto, y los pacientes que no estaban cerca de la exsanguinotransfusión, se van a su fototerapia, ¿ya? Los pacientes, como dijimos, que están en riesgo de exsanguinotransfusión, esos pacientes que están a 2 puntos de la exsanguinotransfusión, tienen que iniciar una terapia intensificada desde ese mismo momento. O sea, lo detecté e inicio. ¿Qué se incluye? Incluye una fototerapia intensiva inmediata. Eso, en nuestras máquinas de fototerapia, es ponerle nivel 5. No es necesario poner 2 de las nuestras, ¿ya? En las nuestras que tenemos, que son 9, el nivel 5 es como una fototerapia intensiva. Deben recibir hidratación endovenosa entre 160 y 170. Estos pacientes sí, los otros pacientes se van a beneficiar de lactancia materna más fórmula. No es necesario a todos los pacientes ponerle fleo, ¿ya? A estos pacientes sí le vamos a pedir más exámenes. ¿Por qué? Porque podemos tener riesgo de que tenga más hemólisis y que tenga anemia. Estos pacientes ya les pedimos de entrada el perfil bioquímico, así que vamos a poder identificar si estos pacientes tenían hipoalbuminemia, ¿ya? Pero hay que pedirle además gases y electrolitos, un test de Gumt para ver si es que están haciendo además hemólisis, ¿ya? Se va a notificar al banco de sangre. ¿Por qué? Porque si sabemos que 7 pacientes están en rango exsanguíneo, hay que empezar a preparar las cosas porque esto no es instantáneo. Entonces hay que avisar. Nosotros tenemos un paciente que está como grado de intensificación y que eventualmente va a poder necesitar para que las cosas se empiecen a movilizar. Y evaluar la posibilidad de inmunoglobulina endovenosa en caso de que lo requiera, ¿ya? Eso ya es decisión en conjunto con la unidad de cuidados neonatales. Entonces, el paciente que no estaba en rango exsanguíneo ni en intensificación de tratamiento, paciente que es el habitual nuestro, vamos a hacer el primer control de bilirrubina a las 12 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un paciente que no tiene riesgo de neurotoxicidad, un paciente que tiene un score de BIN bajo 4, y que por lo tanto no tiene más riesgos de poder esperar hasta las 12 horas. Y a las 12 horas vamos a hacer el primer control. Y este primer control, si la bili está 4 puntos bajo el nivel con el que entraba a fototerapia, ese paciente se puede suspender la fototerapia, ¿ya? ¿Se acuerdan que la guía lo hace con 2? Nosotros lo bajamos un poco más para que fuera más seguro, ¿ya? Y si el paciente ya lo logró, suspendemos la foto y vemos si tiene factores de riesgo de rebote, que van a estar todos en la guía que vamos a difundir y que van a estar pegados en los lugares donde se reciben estos pacientes. Si el paciente no tiene factores de riesgo de rebote, se va de alta de seguimiento clínico habitual. Si el paciente sí tiene factores de riesgo, el rebote se va a controlar a las 6 horas. Y si está cercano de nuevo a la exsanguinotransfusión porque rebotó, a la fototerapia, lo vamos a ingresar de nuevo a la fototerapia, porque queremos que cuando sea su alta, sea una alta segura, que no reingrese y que no tengamos que volver a posicionarlo, volver a ponerle una vía, volver a hacer esta disrupción familiar.
Entonces, vuelve al ciclo de inicio, 12 horas más de fototerapia. A pesar de que quizás el segundo nivel no le den en fototerapia, pero está muy cercano nuevamente. Entonces, en vez de decirle que se vaya, vuelve y reingrese, lo vamos a poner profilácticamente de fototerapia. ¿Ya? Y si el paciente no cumplió este rango, continúa en fototerapia por 12 horas más hasta completar 24 y ahí se hace el seguimiento de la guía. Este protocolo que vamos a empezar a implementar, nuestra meta de fecha propuesta para que esté listo, completo y difundido en todas las unidades es el próximo viernes, ¿ya? Y por lo tanto, desde el próximo viernes, nosotros con la CAT agujamente vamos a ir revisando todos los ingresos que tengan hiperbili para ver que hayan aplicado el score como corresponde y que todos tengan su score de BID, ¿ya? Para que tengan ojo en que tengan que aplicar. Los datos de este mismo van a ser analizados durante un año y vamos a hacer un protocolo interno de investigación para después analizar nuestros propios datos, porque queremos saber si nuestro protocolo no hubo un aumento de ingresos, no hubo alguna alteración que nos haga replantearnos estos valores que estamos utilizando. Y ante eventuales ajustes, obviamente se van a avisar a todos los implicados. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? A ver, ¿funciona ese? Por supuesto, todo este protocolo que se ve en este flujograma que presentó la doctora Vidal, está el flujograma para que sea visible. Pero obviamente, en el principio, si por ejemplo el paciente además luce deshidratado, ustedes, independientemente del tema de la bilirrubina, por supuesto le pueden tomar gases y electrolitos para evaluar si por ejemplo está con una hipernatremia. Entonces, eso es independientemente de alguna otra condición del paciente. Si el paciente les luce séptico, además de la ictericia, obviamente ustedes le van a tomar, porque no tiene que ver con la bilirrubina, tiene que ver con los otros factores y con los factores de riesgo de neurotoxicidad, si tiene una PCR muy elevada, si está choqueado, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Mili, Caterina, un millón de gracias por la presentación y el esfuerzo que han hecho de hacer esta normativa, digamos, que en el fondo va a permitir unificar criterios. Lo otro que va a permitir es investigar, ¿no es cierto? Dar el dato para poder tener una publicación probablemente más adelante. Pregunta.